Buenas noches
hermanos y amigos. Hoy día jueves vamos a participar de nuestro culto, un servicio online que presenta a la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote al Señor Jesucristo. Esta iglesia la pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Gracias al Señor, al bendito Espíritu Santo que a través de estas redes sociales hoy podemos presentarle alabanza, adoración y también expresiones de gratitud a nuestro Señor. Podemos entonces conectarnos de una manera especial con el Señor en estos tiempos, pero a la vez que nos conectamos nosotros con el Señor en oírlo, en escucharlo, podemos ayudar a nuestros amigos, familiares, a compañeros de trabajo también para que ellos puedan conectarse y puedan ellos participar también de este mensaje que trae la Iglesia Cristiana Jesús Vive a través de lo que la Biblia dice. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, según a la mano. Debemos aprender a leer la Biblia, identificarnos con las palabras que están escritas en la Biblia para conocerlas y meditarlas y reflexionarlas y guardarlas en nuestro corazón como promesa, como esperanza de vida eterna. Entonces leamos el libro de Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6, que dice así. Amén. Amén. Amén, hermano Carlos. Vamos a leer la Biblia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oh, gloriosa y bendita la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios nos levanta, siempre la palabra de Dios nos reconforta, nos consuela, nos anima, nos redarguye la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella bendita palabra con la cual fueron hechos los cielos, la tierra y el mar, lo visible y lo invisible. Y nosotros también, porque el Dios de los cielos lo dijo y se hizo. Acá encontramos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, la bendita esperanza, la gloriosa esperanza, esperanza de vida, esperanza de gloria que tenemos en el Salvador Jesucristo, en sus promesas, en sus dichos, en sus expresiones, en lo que está escrito en la Biblia. Esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección, esperanza de vida eterna, de estar un día con el Salvador, con el Creador, con aquel que sopló y dio vida, el Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, llegó aquel día que nosotros quizás no entendimos o no percibimos, donde hubo el derramamiento del amor de Dios por el Espíritu Santo. O sea, el Padre envió al Hijo y el Hijo nos salvó. Es decir, el Hijo nos vio, como muchas veces podemos ver en documentales, que hay hombres que se lanzan en rescate de un ciervo que quedaba atrapado en el hielo o de un perrito que no puede salir y el hombre busca a través de una soga sujetarse y llegar para rescatarlo. Jesús también, cuando nos vio el Padre y el Hijo, nos vieron en una situación deplorable en nuestra naturaleza caída, se propuso salvarnos y envió a Jesús. Y Él vino con ese propósito, con el conocimiento anticipado de Dios, vino a morir en la cruz para salvarnos. Pero el Padre envió al Hijo, el Hijo hizo el sacrificio y nos dio el Espíritu Santo, el bendito Consolador, el Paracleto, el ayudador nuestro, que nos derramó el amor de Dios en nuestros corazones para poder tener la capacidad de amar a nuestro Dios, de amarnos a nosotros mismos y de amar a nuestro prójimo. Oh, es algo glorioso el poder del Espíritu Santo, como dice el libro de Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el bendito Consolador que envió el Padre y el Hijo para que estuvieran con nosotros para siempre. Ese es algo glorioso. Es por eso que nosotros acá dice la palabra del Señor, fue derramado en nuestros corazones ese amor de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple una labor importantísima, que es ayudarnos a nosotros a avanzar a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que se nos presentan diariamente o en los años que tenemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, no estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda y Él nos da ese amor para amarnos a nosotros mismos, para amar a Dios y amar a nuestro semejante. Hoy en este día podemos alabar al Padre por su plan de salvación, al Hijo por la redención que logró en la cruz y al Espíritu Santo por estar con nosotros todos los días, amado hermano. Esta noche es una noche de gloria, de alabanza, de gratitud, el reconocimiento a lo que Dios, el Señor, ha hecho, el Dios Todopoderoso, por usted, por mí, por su iglesia. Amén. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo se encarga de limpiarnos nuestra vida, de ayudarnos cada día, renovarnos espiritualmente. Eso hace el Espíritu Santo mediante la palabra viva. Es hermoso, muy hermoso. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a alabar su gran nombre, su misericordia y la salvación que nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Dios rico en misericordia, que según tu grande misericordia nos hiciste renacer para una esperanza viva por Jesucristo, a una esperanza de gracia, de poder por el Espíritu Santo enviado desde los cielos, para cumplir funciones, Dios, de purificación, de ayuda, de socorro para nuestra vida, de limpieza. Padre bueno, gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ayuda, que no estamos solos, Señor. Él nos guía, nos dirige, nos enseña, nos ayuda a recordar tus santas promesas, Padre. Y por eso nos gozamos en esta noche, porque tu amor ha sido derramado en nuestro corazón, para alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. Damos gloria y honor a ti por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos. En esta noche podemos alabar a Dios
y darle gloria a Dios por la conquista de Jesucristo en la cruz para nosotros. Por el puro afecto de su voluntad con que nos amó, ha derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Vamos a alabar a Cristo, al Señor. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya. No es con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Así es, Señor. No es con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la
hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Precioso Padre Celestial. Precioso Dios. Aleluya. Vamos a adorarle al Señor, al admirable, al consejero, al príncipe de paz, al Padre eterno, al Dios fuerte, al consolador, a Emmanuel, Dios con nosotros, al anciano de días, al león de Judá, a la raíz de David, que ha vencido, y el libro abrirá. El honor, la gloria, el poder, la magnificencia, la riqueza, el imperio y la fortaleza por los siglos de los siglos, sea aquel que está sentado a la diestra del Padre. Adorémosle, hermanos, en esta noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoremos al Señor. Bendito sea Él. Muy precioso es Cristo. Alabado sea Jesús. Yo entro
adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú eres santo, Dios, y te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Te adoramos, Padre eterno, nuestro Dios. quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí. Aleluya, aleluya. Padre, gracias. Gracias, oh Rey. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo, por lo que el Señor nos está dando en este tiempo. Gracias a Él. Bien, entonces continuemos con esa misma actitud
y vamos a invitar al pastor de la iglesia, Pastor Víctor Castro, al cual le damos la bienvenida. El Señor lo use grandemente en esta noche. Bienvenido, Pastor Víctor. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar ahora la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 17 al 21. Ya saben que los días jueves estamos estudiando Primera de Pedro, versículo a versículo. Es un estudio secuencial que hacemos de la palabra de Dios todos los jueves. Y en este tiempo estamos con Primera de Pedro, haciendo el estudio de este libro del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer el texto que hoy nos toca estudiar, del versículo 17 al 21 de Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, ahora vamos a orar para que el Señor nos ayude con su palabra. Le invito a cerrar sus ojos y orar conmigo. Donde usted esté, acompáñeme en una oración. Padre amado, te damos las gracias porque una vez más nos permites reunirnos para poder estudiar tu palabra. Te pedimos ahora que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, nos estés guiando, nos estés llenando con tu preciosa palabra. Ayúdanos, bendícenos a través de este estudio. Estamos en tus manos de amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje, Pedro continúa con su llamamiento a la santidad. Y para ello, el apóstol menciona algunos motivos más por la cual sus lectores, todos ellos cristianos, deben llevar vidas santas. Y la primera razón la encontramos en el versículo número 17. Una de las poderosas razones por las cuales nosotros los cristianos debemos vivir en santidad, dice Pedro, es porque Dios es nuestro juez. Por eso añade, verso 17, lo siguiente:
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. ¿Quién es este? Aquel que, según Pedro, juzga a la gente sin hacer acepción de personas. Este obviamente es Dios. Dios a quien los cristianos solemos llamar Padre. Por eso dice en la parte inicial del versículo 17, y si invocáis por Padre. Pedro le dice a los creyentes, a los cristianos que están en Asia Menor, y si invocáis por Padre. Obviamente está hablando de invocar a Dios. Y esta es una característica de todos los cristianos. Todos los cristianos, cuando oramos, le decimos a Dios Padre. ¿Por qué llamamos a Dios Padre nosotros los creyentes? Porque esa fue una enseñanza que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Usted seguro lo habrá leído en los evangelios, cómo repetidas veces Jesús instruyó a sus discípulos a dirigirse a Dios con el nombre de Padre. Por ejemplo, cuando les dio el modelo de oración, el cual nosotros llamamos Padre Nuestro. ¿Cómo empieza ese modelo de oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, van a orar de esta manera. Van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto de llamar a Dios Padre es algo nuevo que encontramos dentro del Evangelio de Jesús, porque allá en el Antiguo Testamento los judíos nunca se atrevieron a dirigirse a Dios con el nombre de Padre, aunque ellos llegaron a reconocer que Dios era Padre de toda la nación de Israel. Sin embargo, nunca llamaron de esta manera a Dios. Sin embargo, cuando llegó el Cristo prometido, esto es, el Señor Jesucristo, Él introdujo esta enseñanza y les dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nosotros, los creyentes, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos este privilegio de poder dirigirnos a Dios y llamarlo Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre espiritual. Entre Dios y los creyentes hay una relación muy estrecha, una relación muy familiar, como la que se da entre un hijo y su padre. Por eso que nosotros llamamos a Dios Padre, porque Él es nuestro Padre. Cuando recibimos a Cristo, Dios viene a ser nuestro Padre. Ahora dice Pedro que Dios, a quien llamamos Padre, no solo es nuestro Padre, sino también es nuestro juez. Es el que juzga nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice que Él es aquel que sin acepción de personas juzga. Y ahí Pedro está hablando
del justo juicio de Dios. Dios es un juez que juzga a los seres humanos con justicia. ¿Por qué? Porque cuando los juzga, Él, dice Pedro, no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que su juicio es siempre imparcial. Él no hace ninguna clase de favoritismos a la hora de juzgar a los hombres. Y si nosotros, sus hijos, nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, hacemos cosas malas, Él nos va a juzgar también. Porque Él es un juez justo. Entonces no vayamos a pensar que el privilegio de tener a Dios como Padre nos exime del juicio de Dios. No, no es así. Los cristianos también estamos bajo la mirada de Dios. Y Dios nos juzga. Sí, Él nos trata como hijos, pero también es aquel, dice Pedro, que juzga nuestras vidas. Y Él lo hace con justo juicio. Dice que su juicio sobre la vida de los hombres es un juicio basado en las obras que estos hacen. Por eso dice, según la obra de cada uno. Entonces Dios nos juzga según nuestras obras, según las cosas que hacemos, o decimos, o pensamos. Él nos juzga según nuestras obras y nos da lo que ellas merecen. Si hacemos lo correcto, Dios nos recompensa. Pero si hacemos lo malo, Dios nos castiga, aunque seamos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él no hace favoritismos. Él es un juez imparcial. Él es un juez justo. Por eso, dice Pedro, nosotros los creyentes debemos vivir en santidad, porque Dios nos ve. Dios ve lo que hacemos y juzga nuestras obras. Por eso la exhortación a la santidad viene ahí a continuación. Esa exhortación proviene de la verdad de que Dios es el que nos juzga. Por eso dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Pedro llama a la vida del cristiano en esta tierra una peregrinación. ¿Y en qué sentido la vida del creyente en esta tierra es una peregrinación? La palabra peregrinación aquí se traduce de una expresión griega que significa extranjeros residentes. ¿Quiénes eran estos extranjeros residentes? A quienes aquí la Reina Valera traduce con la palabra peregrinos. Eran aquellos que radicaban en un país foráneo. Por ejemplo, los destinatarios de esta carta. Recuerden que eran expatriados de la dispersión. Eso lo vimos cuando estudiamos el versículo número 1. Mire lo que dice el versículo número 1 de esta carta de Primera de Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran los expatriados de la dispersión? Los expatriados de la dispersión eran judíos cristianos que vivían fuera de su país.
vivían fuera del territorio de Israel, en un país que no era el suyo. En este caso estaban en la región de Asia. Eran extranjeros que residían en Asia Menor. Ahora, en ese tiempo, como sucede en todos los tiempos, el ser extranjeros en un país extraño era una condición de mucha desventaja. Desde el punto de vista social, el extranjero no gozaba de los mismos derechos, de los mismos privilegios que tenían los ciudadanos de dicha nación. Por eso que ser extranjeros en un país foráneo era una situación de mucha vulnerabilidad. Los extranjeros, por lo general, eran víctimas de muchas injusticias, de mucha explotación. Entonces, estos hermanos, a quienes Pedro anima con esta carta, son cristianos que viven en un país que no es el suyo, donde no la están pasando bien. Sin embargo, a pesar de ello, Pedro les pide fidelidad, les anima a vivir vidas santas. Por eso le dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No era fácil vivir como extranjero en un país extraño. Recuerde a los israelitas que radicaron en la tierra de Egipto. No la pasaron bien ahí. Fueron explotados por los faraones que ya no conocieron a José. Abusaron de los israelitas. Y por lo general eso sucedía con todos los extranjeros. Entonces, estos hermanos, a quienes Pedro les está escribiendo esta carta, son hermanos que la están pasando muy mal, porque son objeto de explotación, son objeto de discriminación. Sin embargo, a pesar de ello, deben vivir en santidad. Las pruebas, las luchas, las persecuciones no deben ser motivo para que nosotros nos apartemos del Señor y empecemos a hacer cosas que le desagradan. ¿Por qué? Porque Él es nuestro juez. Él no solo es nuestro Padre. No piense que porque Dios es su Padre y le ama, no le va a juzgar. Eso no es así, dice Pedro. Sí, Él es nuestro Padre, pero también es nuestro juez. Y como juez no muestra favoritismos, no hace acepción de personas cuando juzga. Por eso la necesidad de conducirnos, dice, en temor todo el tiempo, aunque no la estemos pasando bien. Y hoy los cristianos muchas veces no la pasamos bien debido a nuestra conversión en Cristo. Podemos llegar a ser como extranjeros en nuestra propia sociedad. Muchas veces los creyentes, debido a su identificación con Cristo, son víctimas de rechazo. Su propia gente, sus propios amigos, sus propios vecinos, los rechazan, los condenan, los persiguen. Sin embargo, a pesar de ello, debemos siempre conducirnos en el temor a Dios. El temor a Dios es algo que nos lleva a la santidad. Aquí temor no es sinónimo de miedo. El cristiano no debe tener miedo a Dios.
porque Dios es su Padre. Pero sí, el cristiano debe sentir un profundo respeto, una profunda reverencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ve y nos juzga según nuestras obras. Él no pasa por alto su justicia. Por eso que más adelante Pedro va a seguir resaltando el justo juicio de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces Dios juzga a sus hijos. Dios no solo juzga a los incrédulos, Dios también juzga a los que toma por hijos. Y si estos vuelven a su vida de pecado, si estos hacen cosas indebidas, Dios los va a juzgar. Dios les va a dar su merecido, porque Él es un juez justo. Por eso la necesidad de conducirnos, o en otras palabras, de vivir siempre en el temor a Dios. Debemos respetar, reverenciar profundamente a Dios, porque Él nos ve y nos juzga. Él ve lo que hacemos en privado. Él ve lo que hacemos cuando estamos a solas. Él ve lo que hacemos y pensamos en secreto y nos juzga. Por eso temamos a Dios. Aunque los hermanos no nos vean, Dios nos ve y nos da lo que merecemos, porque Él es un juez justo. Seamos quien seamos, seamos creyentes que recién estamos empezando la vida cristiana, o seamos cristianos que ya tenemos mucho tiempo, tengamos el cargo que tengamos, seamos líderes, supervisores o pastores, Dios no hace sección de personas y a todos nos juzga. Por eso la necesidad de vivir en santidad, porque Dios nos ve siempre y nos juzga. Entonces no vayamos a malinterpretar el amor de Dios. No piense que el amor de Dios hace a un lado su justicia. No, las dos cosas van de la mano. Él nos ama, sí, Él es como un padre para nosotros, dice, pero también es un juez que juzga lo que hacemos. Por eso que debemos vivir vidas santas todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra, que a veces nos lleva a atravesar muchas dificultades, producto de nuestra identificación con Cristo. Pero eso es temporal. Pronto llegaremos a nuestro destino final, que es nuestra patria celestial. Otra razón por la cual los cristianos debemos vivir en santidad es aquella reflexión que debemos hacer siempre sobre la redención que Dios ha obrado a nuestro favor. Por eso que ahora en el verso 18 Pedro añade lo siguiente. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa palabra rescatados significa ser redimidos o ser liberados
por medio del pago de un precio. Más adelante, Pedro va a explicar cuál es ese precio tan alto que Dios ha pagado por nuestro rescate, por nuestra redención. Pero los creyentes, ¿de qué hemos sido rescatados? Eso es lo que dice ahora. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando Pedro habla de nuestra vana manera de vivir, él está haciendo referencia a aquella vida, aquella clase de vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Dice Pedro que esa vida que llevamos antes de hacernos cristianos era una vida vana. Era una vana manera de vivir. ¿Qué significa eso? Aquí la palabra vana significa literalmente nulo o inútil. Y vana se utiliza en el Nuevo Testamento y en general en toda la Escritura para describir aquella vida superficial y carente de valor que llevan aquellas personas que no conocen a Dios. La persona que no es cristiana vive una vida superficial, vive una vida carente de verdadero valor, como Jesús lo explicó en una parábola, la del rico insensato, donde dijo, ¿de qué vale al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? O sea, ¿de qué vale tener mucho dinero? ¿De qué vale tener muchos títulos? ¿De qué vale tener muchas cosas materiales? Cosas que los hombres incrédulos buscan con mucho afán. ¿De qué vale si finalmente tu alma se pierde? Esas cosas materiales te podrán dar salvación. Esas cosas materiales perdurarán. No. Todo lo material es pasajero, es temporal. Lo único de valor es lo que Dios nos da a través de Jesucristo. Eso es lo que nos acompaña por toda la eternidad. La vida que recibimos a través del Señor Jesucristo. Por eso dice que antes nuestra vida era una vida vana. Era una vida sin valor. Y dice que Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Nos redimió, nos liberó por medio de un pago. O sea, esta redención, este rescate no ha sido sin costo. Claro, a nosotros los creyentes no nos ha costado nada, pero a Dios sí le ha costado. Y como Pedro lo va a explicar más adelante, Dios ha pagado un costo altísimo para redimirnos, para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Y ahora nos ha dado una vida verdadera, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida con valor genuino, que es la vida que Cristo nos da. Entonces, si Él nos ha rescatado de una vana manera de vivir, ¿cómo vamos a volver nuevamente a esa clase de vida? No.
Sería eso absurdo. Ahora, dice que esa vana manera de vivir la hemos recibido de nuestros padres, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Y como sabemos, esa naturaleza caída, no, los hombres la heredamos de padres a hijos. Es la herencia de Adán. Esa vanidad, esa vana manera de vivir, la hemos heredado de Adán, el primer padre de la humanidad. Ahora, ¿cuál ha sido el costo de nuestra redención? Dice Pedro que ese costo es un costo muy alto en valor, tan alto que supera a lo más precioso que hay en este mundo, que es el oro y la plata. Por eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata. El oro y la plata, esos metales preciosos, esos metales que tienen tanto valor en este mundo, finalmente son cosas, dice, corruptibles, son cosas que se corrompen, que se desgastan, que se deterioran, mas no así el pago que Dios ha hecho por nuestra redención. ¿Cuál es ese pago? Dice, supera al oro y supera a la plata. Es la sangre de Cristo. Verso 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando aquí Pedro habla de la sangre de Cristo, está hablando de su muerte en la cruz. Dios envió a su Hijo, Jesús, el Cristo, a morir en una cruz por nuestros pecados, para liberarnos, para redimirnos de una vana manera de vivir. Vea el costo altísimo de nuestra salvación, el pago que Dios ha tenido que hacer para redimirnos es bien alto, porque Él ha sacrificado la vida de su Hijo, la cual ahora cataloga de preciosa. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí la palabra preciosa tiene como propósito dar mucho más valor a la muerte de Cristo. Dice que la muerte de Cristo es muy valiosa. Es muy valiosa. La muerte de Cristo no es como la muerte de cualquier hombre. Y explica por qué. Dice porque esa muerte, dice, la de Cristo, dice, es como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí Pedro está haciendo referencia a los sacrificios que los judíos hacían en el Antiguo Testamento. Eran sacrificios, como dice ahí, sin mancha, sin contaminación. Porque según la ley de Moisés, los animales que se ofrecían en sacrificio por el pecado del pueblo tenían que ser animales sin defecto. No podían tener manchas, no podían tener laceraciones, fracturas o alguna clase de defecto. No, tenían que ser animales sin defecto.
Por eso que ahora dice Pedro que el sacrificio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dice, es como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí, obviamente, Pedro le está dando un sentido moral a la vida de Cristo. La muerte de Cristo no se compara a la muerte de ningún otro hombre. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto en el sentido moral. Como más adelante lo explicará, Pedro dice, Cristo murió, dice, y cuando Él murió era un justo muriendo por los injustos. Por eso que su muerte es valiosísima, porque es la muerte de un justo, por nosotros los pecadores. En 1 Pedro 2:22 destaca nuevamente la perfección moral de Cristo cuando dice ahí el apóstol, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces la muerte de Jesús no fue la muerte de un pecador. Si hubiera sido la muerte de un pecador, hubiera sido una muerte más. Pero la muerte de Jesús fue la muerte de un justo. Jesús no era pecador, Jesús era justo, Jesús era perfecto, dice, nunca hizo pecado, dice Pedro, ni se halló engaño en su boca. Por eso que su muerte es preciosa, su sangre, dice, es preciosa, es muy valiosa. Es como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ese es el costo de nuestra salvación. Por eso que ahora debemos vivir en santidad. Porque nuestra salvación ha tenido un costo elevadísimo. A Dios le ha costado mucho nuestra salvación. Le ha costado la vida de su Hijo, Jesucristo. En el verso 20, Pedro sigue hablando de la muerte de Cristo. Y dice que esa muerte fue una muerte que Dios planeó desde la eternidad pasada. Es decir, que la muerte de Cristo no es un accidente de la historia. No, la muerte de Cristo es algo que ya Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice ahí, verso 20, ya destinado, hablando de Jesús, de la venida de Jesús y de su muerte en la cruz, para darnos liberación, para redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Dice, esa muerte ya había sido destinada, ya había sido planeada por Dios, dice, desde antes de la fundación del mundo. Y la expresión antes de la fundación del mundo significa antes de la creación. Antes que Dios fundara el mundo, antes que Dios creara el mundo, antes de que Dios creara todo lo que existe, ya Dios tenía un plan de redención para su pueblo. Y en ese plan destinó enviar a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados. Por eso dice ahí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Y es así, aunque Jesús fue destinado a morir por nuestros pecados antes de la creación. ¿Cuándo fue que Él vino y murió por nuestros pecados? Dice que eso sucedió en los postreros tiempos. Dice, pero manifestado
en los postreros tiempos. Quiere decir que ya nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y que en estos últimos tiempos el Hijo de Dios fue enviado a morir en una cruz para redimir a los que creen en Él. ¿De qué nos redime? Nos redime de una vana manera de vivir, que es esa vida de pecado que vive la gente en su incredulidad. Es una vida superficial, es una vida materialista, es una vida que no tiene verdadero valor. Bueno, Dios nos ha liberado de esa vanidad. Y para hacerlo, ha pagado un precio altísimo. ¿Cuál es ese precio? La sangre preciosa de Cristo. Entonces, pensar en esto, reflexionar en esto, nos debe llevar a vivir vidas santas. ¿No? Porque todo esto, dice, Dios lo hizo por amor a nosotros. En la parte final del versículo 20 dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Póngase a pensar este plan de redención que Dios hizo allá en la eternidad pasada. Lo hizo pensando en nosotros, pensando en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos amó. Antes que naciéramos ya nos había amado. Y había predestinado a su Hijo, Jesucristo, para que muriera en una cruz por nosotros. Algo que sucedió, dice, en los tiempos postreros, que son los tiempos que hoy estamos viviendo. Pero todo esto Dios lo ha hecho por amor a nosotros. Y termina el versículo 21 añadiendo, mediante el cual, esto es, mediante Jesús, el Hijo de Dios, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y aquí Pedro está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, pero al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos y con eso confirmó que realmente Él era su Hijo. Él era el Cristo. Él era nuestro Redentor. Y lo resucitó de los muertos, dice, y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que ahora nuestra confianza, y no solo nuestra confianza, sino también nuestra esperanza, esté en Dios. Entonces, hoy los creyentes debemos depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Pasemos lo que pasemos, nunca debe dejar de confiar en el Señor. Nunca debe dejar de esperar en el Señor, porque Dios tiene cosas gloriosas para nosotros, sus hijos, para más adelante. Y prueba de ello es que Jesús no solo murió, sino que también resucitó, venció la muerte y ahora está en la gloria con el Padre. Entonces, hermanos, vivamos vidas rectas, vivamos vidas santas. El hecho de que seamos hijos de Dios no significa de que ahora podamos hacer lo que nos parezca. No, no es así. Porque Dios no solo nos ama, Él también nos juzga. No olvidemos esto. Él es nuestro Padre, pero también Él es nuestro juez.
y nos dará lo que nuestras obras merezcan. Por eso vivamos vidas rectas, porque Él nos ve siempre. Y reflexionemos siempre en el costo de nuestra salvación. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, para redimirnos del pecado. Ha pagado un precio altísimo, que es la vida de su Hijo. Entonces, si alguien quiere disfrutar de esta salvación, yo le invito a recibir a Cristo. Quizás todavía usted no es cristiano y está viviendo una vida muy superficial. Entréguese a Cristo. Dios le va a liberar y le va a dar una vida verdadera. Solo tiene que recibir a Cristo. Y nosotros los que ya tenemos a Cristo, entonces mantengámonos fieles, viviendo vidas santas. Entonces oremos para guiar a aquellos que quieran recibir a Cristo. Dígale usted: Señor Jesucristo, te entrego mi vida, perdona mis pecados. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, transfórmame. Te lo pido de todo mi corazón. Oramos también por todos los que ya somos cristianos, amado Dios, para que tú nos ayudes a vivir esta porción de tu palabra. Tú quieres que vivamos en temor constante a ti, porque tú nos ves y nos juzgas rectamente. Y gracias te damos también por el precio tan alto que has pagado por nuestra redención. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Si alguien ha recibido a Cristo, yo le animo a que siga adelante, siga conectándose a nuestros cultos virtuales, esté donde esté. A través de estos medios podemos escuchar la palabra de Dios. Y ya sabe, a los hermanos que están en Chimbote, en Nuevo Chimbote, podemos también asistir de manera presencial los días domingos en nuestros horarios 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y también los que están en otras partes fuera de Chimbote lo pueden hacer también a través del Facebook o YouTube, escuchar también las enseñanzas y gozarse en el Señor. Que Dios les bendiga entonces a cada uno de ustedes. Sigan adelante, sigamos estudiando Primera de Pedro. Espere los días jueves para poder seguir aprendiendo de esta bella carta. Eso es todo conmigo y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias a Dios. Gracias, Pastor Víctor, por la palabra enseñada en esta noche. Ha sido una bendición para nosotros. Ahora bien, hermanos, tenemos los anuncios para la iglesia. Pero antes de ello vamos a leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Es una palabra que siempre nos motiva, que nos ayuda a nosotros a conocer más de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una gracia de Dios, la gracia de Jesús, la gracia de Dios vino a este mundo, gracia y verdad. Y derramó el Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo el amor de Cristo al hacerse como nosotros. Él siendo Dios
no se aferró, sino de que tomó nuestra naturaleza para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hoy nosotros podemos entender de que esa gracia que vino a este mundo y que dio el Padre nos sirva a nosotros también para dar. ¿Dar qué, hermano Carlos? Dar nuestro tiempo, dar nuestro amor, ¿no? En acciones. También poder dar nuestra ofrenda con gratitud y amor a aquel que nos dio de su Espíritu. Y de esta manera colaboramos en la extensión del reino de los cielos, porque sí se necesita para extender el reino de los cielos las ofrendas. Les animo, amados hermanos, nos animamos con esta palabra. Al final de los anuncios usted puede ver, ya sabemos, ahí están las aplicaciones con las cuales nosotros podemos hacer llegar nuestra generosidad. Amén. Bien, el día 19, es decir, este domingo nomás, acá cerquita, tenemos algo muy especial que compartir con el Señor. Tenemos el Día de Acción de Gracias, donde podemos acercarnos al Señor con una nueva actitud, con una nueva mentalidad de poder acercarnos al Señor y presentarnos delante de Él con gratitud. Es un día especial donde la iglesia puede mostrarle gratitud a Dios de muchas formas. Una de ellas, hace un momento acabo de decirlo, es trayendo una ofrenda, una generosidad. Es la muestra de nuestro amor. Cuando uno llega a visitar a sus padres que no los ve tiempo, uno llega con algo que les agrada a ellos, algo especial. Cuando uno llega, lo hace así. Entonces, este día 19 de diciembre, en los dos horarios, en la mañana y en la tarde, podemos nosotros participar juntos, presencialmente. Amados hermanos, nos encontraremos ahí si Dios así lo quiere. Amén. Ojalá puedas estar presente para hacer una sola voz, un solo canto, una sola muestra de gratitud a Dios. Que Dios te bendiga. No te vayas a ir sin terminar los anuncios. Por favor, debemos culminar hasta el fin. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, Padre, la fe, el camino de la fe, es algo que cada día es nuevo, que uno camina y donde uno depende de usted, Señor. Depende de su gracia, de su favor, de su misericordia, de lo bueno que es usted, de lo perfecto, Padre. Por eso, ayúdanos, Señor. Permítenos, Señor, este día 19, a todos aquellos que están identificados contigo a través de tu palabra y del Espíritu Santo, permítenos, Señor, donde nos hallemos, conectarnos contigo y poder, Dios, en lo posible, esforzarnos para estar presentes en las reuniones que se celebrarán de acción de gracias a ti, de reconocimiento a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayuda al pastor Víctor, ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada una de sus familias, para que juntos podamos estar allí. Gracias te damos, Padre. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hemos sido bendecidos